El mensaje de este día titula Las buenas intenciones no cuentan. Yo sé que la gente dice al revés, ¿verdad? Lo que cuentan son las buenas intenciones, pero el mensaje hoy titula Las buenas intenciones no cuentan. Y vamos a ver, obviamente, según el contexto de la palabra del Señor, por qué hemos titulado de esta manera el mensaje. Están en Colosenses, leamos los primeros 4 versículos. La palabra dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¡Qué bendición! Es la palabra del Señor. Amén. En los primeros 2 capítulos, el apóstol Pablo explica claramente la doctrina cristiana, centrada obviamente en la suficiencia de Cristo. Cristo es todopoderoso, Él es todo suficiente. Y en este capítulo 3, Pablo nos va a empezar a hablar acerca de lo que significa la vida cristiana práctica. ¿Cómo tenemos que vivir de manera práctica la vida cristiana? ¿Cómo debemos nosotros realmente vivir? Nos denominamos cristianos y hay una forma, un estilo de vida en el que nosotros vamos compartiendo la palabra del Señor. Así que es importante que realmente abramos nuestro corazón para entender los principios de la vida cristiana práctica. El apóstol Pablo nos dice que el poder para vivir una vida cristiana victoriosa está simplemente que nosotros como cristianos entendamos el hecho de que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso es lo que dice Pablo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. ¿De qué manera tenemos que vivir nuestra vida cristiana? ¿Cuál es ese estilo de vida práctico de vida cristiana? Dice Pablo, poniendo nuestros ojos arriba, poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, del cielo. La preocupación del creyente no debe ser por guardar las reglas de los hombres. La preocupación de los hombres o de los cristianos en este caso no debe ser buscar la sabiduría humana de ninguna manera. La preocupación verdadera de todo creyente debe ser concentrarse únicamente en conocer a Cristo y estar en comunión con Él. Ese es el propósito de nuestra vida, esa es la manera práctica de vivir el cristianismo, poniendo nuestra mirada en el Señor, poniendo nuestro ser en Él, teniendo comunión permanentemente con Él, con Cristo. Ni la filosofía, ni la religión, absolutamente nada de esto proporciona al hombre poder para enfrentar el pecado. Ni tampoco la filosofía ni la religión le dan al hombre la victoria sobre su naturaleza pecaminosa. Todos los días nosotros luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa, pero el poder Dios nos los ha dado. El poder a través de su Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida victoriosa. Sin embargo, como les digo, todo lo que en aquel tiempo la gente de alguna manera hacía era inculcar filosofía, inculcar religión para que la gente supuestamente pueda ser espiritual, pero el apóstol Pablo nos dijo claramente que solamente Cristo es el que nos da la victoria, solamente en Cristo está la libertad, solamente Cristo es el que puede hacernos salvos, solamente Él puede perdonar nuestros pecados, solamente Él puede darnos libertad sobre toda situación de lucha diaria que nosotros vamos enfrentando en nuestro día a día. Una vez más examinemos el primer verso de este capítulo 3, dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Es una condición, si tú has resucitado con Cristo, vale decir, si tú has nacido de nuevo, si tú has nacido a esa vida nueva, si tú has muerto al pecado y te has levantado en resurrección con Jesucristo, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? La palabra dice claramente ahora, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pero hay una condición, si es que has resucitado con Cristo. Pero si no has resucitado con Cristo, seguramente vas a seguir como la mayoría de la gente en este mundo. El grueso de las personas en este mundo está centrada en las cosas terrenales, pero no en las cosas de arriba. En todas las cartas, el apóstol Pablo empieza con algo importante. En primera instancia, él se enfoca en las enseñanzas de la verdad, en las enseñanzas de la doctrina de Cristo. Después, él nos dice cómo tenemos que vivir el estilo de vida cristiano. Todas las cartas que ustedes van leyendo, las cartas paulinas, van a encontrar esto. Los primeros capítulos nos habla acerca de doctrina y los siguientes capítulos nos habla acerca de cómo vivir la vida cristiana de manera práctica. Entonces Pablo dice, debido a que Cristo es suficiente, debido a que Cristo lo llena todo, debido a que Cristo es la cabeza del cuerpo, entonces, ¿qué dice? Enfoquémonos en Cristo, enfócate en Cristo. Jamás seamos intimidados a hacer algo que sabemos que no es bíblico, amados hermanos. Jamás, amén. Aunque parezca algo espiritual, nosotros no debemos hacer algo que no es bíblico. La razón de nuestra vida es Cristo.
Y la base para vivir la vida cristiana es la palabra del Señor. Recordemos, Cristo es la palabra viviente. Y nosotros tenemos que vivir conforme a esa palabra. Nuestra espiritualidad debe estar basada únicamente en la palabra de Dios, en la doctrina sólida de Cristo. Ahora, quiero decirles que es peligroso cuando un creyente realiza una práctica espiritual que contradice las Escrituras. Y estamos viviendo una situación y un momento bastante crítico de la iglesia a nivel universal, donde la iglesia cristiana mucha está realizando prácticas que no son escriturales, que no son bíblicas. Son espirituales, pero no son escriturales. No todo lo espiritual tiene que ver con Dios. Ustedes saben que existen espíritus que son de Dios y otros que no son de Dios. Entonces, es realmente importante que estemos bien centrados en permanecer en la palabra del Señor, y toda nuestra práctica tiene que ser guiada por la palabra del Señor. De otra manera, estamos jugando con fuego. Amados, no importa nuestra buena intención. Por eso el mensaje titula: las buenas intenciones no cuentan. No importa tu buena intención, lo que cuenta aquí es que tú sigas los lineamientos de la palabra del Señor. Por eso el salmista decía: es lámpara a mis pies tu palabra, es lumbrera mi camino. Esa es la palabra del Señor. Sin la luz de la palabra del Señor nosotros estamos viviendo a tientas. Sin la luz de la palabra del Señor nosotros estamos caminando como ciegos. Pero necesitamos la palabra del Señor para no caminar como ciegos. Quiero compartirles de manera práctica un ejemplo, y este es un hombre que ha caminado con el Señor, es un hombre del que Dios ha dicho: este hombre sí tiene un corazón conforme a mi corazón. En este momento ya saben de quién se trata, ¿verdad? Es David. Y quiero hablar simplemente bajo este contexto escritural del mensaje que este día está enfocado en que las buenas intenciones no cuentan para Dios, a partir del testimonio y la caminata y las diferentes decisiones que David tomó. Acompáñenme por favor a 2 Samuel capítulo 6 versos 1 al 11. Así dice la Escritura: David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Baalá de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo, al que iban guiando Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahió iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Allí estaba David junto al pueblo en una actitud gozosa de celebración, alabando y glorificando a Dios. Pero atención a lo que viene a continuación. Dice: al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Uzá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Uzá. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevara a la casa de Obed-edom, el de Gat. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa del gatita Obed-edom, y Dios lo bendijo a este y a toda su familia. El rey David tuvo un buen deseo de corazón. ¿Y cuál era esa buena intención que tenía David? Saben que él deseaba llevarse el arca a la ciudad de David. ¿Por qué deseaba? Deseaba estar en la presencia del Señor, cerca de la presencia del Señor. Deseaba con todo su corazón. Ese fue su deseo, llevarse el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, a Jerusalén. Él anhelaba realmente, más que cualquier persona, estar en la presencia de Dios, caminar en la presencia de Dios. ¿Tiene algo de malo eso? Nada, ¿verdad? Todo lo contrario, es algo realmente digno de imitar, que cada uno de nosotros también tengamos ese mismo deseo, anhelemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo cierto es que no podemos juzgar las buenas intenciones de las personas cuando realizan prácticas espirituales que supuestamente son para agradar a Dios o porque están deseando la presencia del Señor.
En ese punto no juzgamos. Hay gente que realmente es muy bien intencionada, tiene un buen deseo de corazón, tiene una buena intención en su corazón de buscar las cosas que de alguna manera agraden a Dios. Pero lo que está claro en la Escritura es que Dios no se conmueve por nuestras buenas intenciones, sino que Él respalda únicamente su palabra. Y la palabra es innegociable. Tú puedes decir, Señor, perdóname, yo hice esto de buen corazón, con buena intención. Pero si es algo totalmente contradictorio a la palabra, Dios no se va a conmover. Dios no va a decir, está bien, te voy a pasar esta porque tenías una buena intención. Sí, conozco tu corazón, tienes una buena intención. O sea, en este caso no lo hizo. Simplemente no lo hizo. Vayamos a Números. Dios había establecido a través de la palabra cómo debía ser todo este movimiento, cómo es que el pueblo de Israel debía mover el arca de Dios de un lugar a otro, porque recordemos, ese pueblo era un pueblo caminante de un lado al otro, iba moviéndose permanentemente. Durante los años del desierto ese pueblo se movía y se movía todos los días, entonces había una forma establecida. Dios había dicho de qué manera se tenía que mover el arca del Señor. Aquí encontramos en Números capítulo 4, versos 2 al 5, dice así la palabra: de entre los hijos de Leví, cuenten a los hijos de Coat por sus familias, y según las familias de sus antepasados, a todos los que tengan más de 30 años y hasta 50 años de edad, y anótenlos en los grupos que servirán en el tabernáculo de reunión. Este va a ser el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Cuando el campamento haya de mudarse, Aarón y sus hijos vendrán y desarmarán el velo de la tienda y con él cubrirán el arca del testimonio. Aquí el Señor está dando instrucciones claras y precisas de cómo tenía que hacerse todo. Vamos a saltar hasta el verso 15, Números 4:15, dice: cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos sus utensilios y haya de mudarse el campamento, ojo, cuando haya de mudarse el campamento, dice, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos, pero no deberán tocar ninguna cosa santa. ¿Para qué? Para que no mueran. Aquí está la palabra. Está establecida claramente que ninguna persona puede tocar, porque el arca representa la presencia de Dios, representa algo tan santo, y ningún ser humano está capacitado para tocar con sus propias manos. Y la palabra claramente dice, aquel que toque morirá. El arca del pacto tenía anillos de oro en los costados, y ahí se debían meter unas varas y ser llevados sobre los hombros, y nunca debía ser tocado por la mano humana. Eso es lo que el Señor había establecido. ¿Y quiénes tenían que llevar el arca? No cualquier persona, sino de entre los levitas había una familia específicamente asignada para este oficio. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los hijos de Coat, y nadie más podía llevar. Y de ninguna otra manera se podía transportar el arca, sino solamente cargando en los hombros. Ahora, imagínense, los padres principalmente, si tú eres Coat y recibes esta instrucción de parte de Dios, ¿qué es lo que harías con tus hijos? ¿Cómo sería la instrucción para tus hijos que van a tener la misión de transportar el arca de Dios permanentemente? Tú eres Coat, tienes una misión. ¿Qué vas a decirles a tus hijos? Si no les instruyes bien esta ordenanza de Dios, ellos corren el inminente peligro de morir. No era una actividad sencilla, era una actividad difícil. No por la tarea en sí, sino por la responsabilidad. Y Dios obviamente no se va a retractar de su palabra va a cumplir. Como les decía, la palabra del Señor es innegociable. En este caso, Coat tenía que instruir muy bien esta ordenanza a sus hijos para que ellos no mueran. La Biblia dijo que estos debían colocar el arca en los hombros de los levitas, cargándola con las varas para que nunca tocaran con la mano. ¿Pero qué hicieron ellos? Pusieron sobre un carro. ¿Por qué? Tal vez les pareció una mejor idea, ¿no? En lugar de cargar sobre los hombros, no, construyamos un carro y va a ser mucho mejor el trabajo, la tarea se nos va a facilitar. Tal vez David dijo, qué mejor cosa que un carro, ¿verdad? Y no era cualquier carro, dice, era un carro nuevo, 0 kilómetros el carro. Piensen en el mejor modelo en este momento para contextualizar nuestro tiempo. Decía, me parece una mejor idea que estar cargando al hombro. Recordemos, sin embargo, el contexto bíblico. Años antes, el arca de Dios había sido capturada por los filisteos. Entre tanto, Israel y los filisteos estaban en guerra,
Los filisteos ganaron la batalla y entre todas las cosas capturaron también el arca del Señor. Y cuando se llevaron a su territorio, este arca empezó a producir mortandad entre los filisteos. Y debido a esta mortandad, pronto ellos decidieron devolver el arca de Dios a los israelitas para no seguir muriendo. Entonces, los filisteos hicieron algo en particular. ¿De qué manera transportaron el arca? La palabra lo dice así en 1 Samuel capítulo 6 versos 7 y 8. Así determinaron los filisteos. Dijeron: construyan ahora un carro nuevo y elijan a 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo y que estén criando. Pónganles el yugo y únzanlas al carro y no dejen que sus becerros la sigan. Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. ¿Quiénes establecieron esta forma de llevar el arca de Dios? Los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Tenían que ver algo con Dios? No, eran todo lo contrario, enemigos del pueblo de Dios y enemigos de Dios, por supuesto. ¿De dónde tomó David la idea de transportar el arca de Dios? ¿De dónde? Esa brillante idea, ¿de dónde le surgió a David? De los filisteos. Vale decir, en nuestro contexto del mundo. ¿De dónde tomamos brillantes ideas para alabar a Dios? Del mundo. Como si el mundo fuera gran cosa. Y allí estaba David, un hombre que tenía el corazón de Dios. Él tomó la idea de transportar el arca de los filisteos. Ahora, el deseo, recordemos, la intención era solamente llevar de regreso ese arca hasta la ciudad de David. Pero Dios no apoyó ese deseo porque no estaba siendo hecho conforme a la palabra del Señor. En ese sentido, tu buen deseo, tu buena intención no cuenta para Dios si tú no estás viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Aún podemos reunirnos en este lugar para alabar, y si nuestra alabanza no es escritural, no está respondiendo a lo que Dios demanda en la palabra del Señor de cómo tenemos que alabarle, entonces esa alabanza no va a ser recibida por Dios, por muy buena que sea la intención que tengamos en el corazón. Quiero que entiendan el mensaje con total claridad. Esto es críticamente importante para nosotros como iglesia, como cristianos. Muchas veces estamos en este mismo contexto de David. Estamos tratando de hacer las cosas conforme al mundo y no estamos buscando el consejo de Dios. David tomó el consejo del mundo, la sabiduría del mundo. David tomó la experiencia del mundo y así está la iglesia en este tiempo. La mayoría de las iglesias cristianas, este tiempo simplemente extraen la sabiduría del mundo, la experiencia del mundo o todo lo bueno que el mundo pueda ofrecer y dicen, bueno, vamos a darle un camuflaje cristiano aquí para que se vea cristiano. Pero no es así como Dios ha establecido. Dios ha establecido una forma, un orden de cómo se tiene que alabarle. Dios ha establecido una forma de cómo se tiene que conducir la iglesia. Dios ha establecido absolutamente todo. Todos los parámetros están en la palabra del Señor. No hay nada nuevo que tengamos que descubrir nosotros, sino solamente seguir los lineamientos de la palabra del Señor. Allí es donde seremos bendecidos. Allí es donde Dios bendecirá grandemente nuestras vidas. Allí es donde haremos realmente las cosas agradables delante del Señor. De otra manera estaremos totalmente desviados del camino del Señor, haciendo las cosas con buenas intenciones, sin embargo desviados de los propósitos de Dios. ¿Cómo vamos a ofrecer nuestra alabanza a Dios? Tiene que ser según la palabra del Señor. No sigamos la sabiduría, ni la práctica, ni las experiencias del mundo, sino la ordenanza de la palabra del Señor. Todo tiene que responder a la palabra del Señor. ¿Por qué hacemos esto? Porque la palabra dice esto. ¿Por qué hacemos esto otro? Porque la palabra nos respalda, la palabra dice que tenemos que hacer de esa manera. ¿Y por qué no hacemos las cosas como hacen la mayoría de las personas ahí afuera? ¿Por qué no hacemos las cosas que hacen las otras iglesias? Nosotros no hacemos lo que hacen los demás simplemente porque hacen los demás. Tenemos que hacer todo de acuerdo a la Escritura. Ese tiene que ser nuestro corazón alineado con la palabra del Señor. Por eso el argumento es que la intención del corazón no cuenta. Por muy buena que sea la intención de tu corazón, no cuenta. Si Dios ahora no pasó por alto la falta de David, quien tenía ese corazón, según el corazón de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia moderna? ¿Será que Dios pase por alto todas las faltas? ¿Será que pase por alto todo el pecado grande de no tomar en cuenta la palabra del Señor y traer la sabiduría del mundo? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y no pasó por alto esta falta. David y toda la casa de Israel tocaron, dice, delante de Jehová todo tipo de instrumentos, arpas, salterios, címbalos. Ellos simplemente estaban disfrutando de un tiempo glorioso de adoración. Estaban alabando a Dios con todo su corazón. Esa era por lo menos la intención de su corazón. Si dices, ¿acaso Dios no se agrada cuando le adoramos?
Estoy confundido, pastor, este día. ¿Acaso Dios no se agrada cuando le estamos adorando? La respuesta es no, si lo hacemos de una manera contraria a la palabra del Señor. Y la respuesta es sí, Dios se agrada si nosotros estamos haciendo todas las cosas de acuerdo a la palabra del Señor, si estamos adorando de acuerdo a la palabra del Señor. Amados, nuestra adoración, nuestra alabanza no debe ser de otra manera, sino de la manera que Dios ha establecido. Dice, al tocar Uzá con la mano el arca de Dios, ¿qué hizo? Tocó con su mano. Él estaba haciendo tal vez lo que en ese momento su corazón le dijo que haga, que está a punto de acontecer, el arca está a punto de caer a la tierra. Y ese momento simplemente se le ocurrió tocar el arca para protegerla de que no se caiga al suelo. ¿Qué es lo que aconteció? Siguió los impulsos de su corazón. Muchos de nosotros vivimos como cristianos siguiendo los impulsos de nuestro corazón y no siguiendo los mandamientos de la palabra del Señor. ¿Saben qué? Quiero recordarles que el corazón del ser humano es engañoso. Es muy engañoso. Él simplemente siguió los impulsos de su corazón. Él no consideró el mandamiento del Señor que prohibía terminantemente tocar con la mano. El mandamiento decía, no toques con la mano. Pero su corazón en ese momento le dijo, mira, tienes que hacer, no tienes alternativas, Uzá, toca. Así que tocó y fue el último toque. Allí mismo murió. Jeremías 17, verso 9 dice así la Escritura. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? ¿Cómo es el corazón del ser humano? Engañoso. ¿Y qué más? ¿Estás seguro de que así es tu corazón? El mío también. Por eso no quiero apoyarme en mi corazón. Y por eso tú tampoco debes apoyarte en tu corazón. Por eso Dios nos ha dado su palabra para que sea luz, para que sea lámpara a nuestros pies y a nuestro caminar. Porque si nos apoyamos en nuestro corazón vamos a terminar totalmente desviados. Dice, ¿quién lo conoce? ¿Quién puede decir que lo conoce? ¿Quién puede decir, oh sí, yo conozco mi corazón? Oh, seguro que conoces. Nadie conoce. No hagas las cosas solo porque sientes en tu corazón hacerlas. Tu corazón debe ser guiado permanentemente por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro corazón todo el tiempo tiene que ser conducido por la verdad de Dios. Dios no quiere tu adoración a menos de que vaya de acuerdo con lo que Él ha establecido en su palabra. No recibe otra adoración, sino la que Él ha establecido. Ahora, ¿por qué Dios permitió que ese arca comenzara a deslizarse allí en la era de Nacón? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué es lo que tenía Dios en mente? Dios no era poderoso como para sostener y que no se caiga ese arca que representaba su presencia misma. Dios pudo haber detenido eso. Seguro que sí, pudo hacerlo. Pero ¿saben qué? La misma palabra dice que todas las cosas están escritas para un ejemplo nuestro. Están escritas todas las cosas para darnos ejemplo a nosotros que estamos viviendo en estos tiempos. Fue una lección para todos los tiempos. Fue una lección para ellos en aquel tiempo y es una lección poderosa también para nosotros en estos tiempos de que Dios es adorado únicamente cuando su palabra es obedecida. Amén. Quiero repetirles esto. Dios es adorado únicamente cuando su palabra es obedecida. Tú puedes traer la alabanza más hermosa, más bulliciosa o lo que sea la más celestial en tus términos, pero si no estás obedeciendo la palabra del Señor, esa alabanza no va a ser recibida por Dios. Porque Dios es adorado únicamente cuando su palabra es obedecida. Cuando Uzá tocó el arca, él estaba desobedeciendo el mandamiento de Dios porque ningún hombre bajo ninguna circunstancia debía tocar el arca. ¿Entienden esto? ¿Entienden el mandamiento del Señor? Mucha gente dice, oh, qué cruel Dios, ¿cómo es posible que mate, que fulmine en el acto a este hombre bien intencionado? Se trata de la palabra del Señor, amados. Se trata aquí de una desobediencia muy clara a un hombre que se supone todo el tiempo, desde su niñez, desde que era pequeño, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años, su niñez, su adolescencia, su juventud, ha estado siendo instruido. No tocarás el arca del Señor con tus manos. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que se le había instruido no hacer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los que tenemos hijos cristianos y los que nosotros tal vez de cristianos, desde pequeños más bien hemos sido cristianos y hemos ido a la escuela dominical? ¿Qué se nos dice? ¿Qué se nos instruye sino la palabra del Señor, verdad? ¿Y qué hacemos muchas veces? Las cosas contrarias a la palabra. No hacemos lo que conocemos, lo que sabemos que tenemos que hacer. La palabra de Dios dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Entendemos eso?
Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Esto implica que debemos adorar de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué verdad? ¿La verdad tuya, la mía, la nuestra? ¿Y cuál es esa verdad de Dios? ¿Dónde está manifestada la verdad de Dios? Está manifestada en la palabra del Señor. No en nuestro buen criterio, no en nuestra buena experiencia, no, sino en la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, dice, busca el Señor. Esto implica que debemos adorar de acuerdo a la verdad de la palabra del Señor todos los días de nuestra vida, amados. Nosotros no debemos adorar a nuestra manera. Tú no debes decidir en todo caso de qué manera tienes que adorar. Mucha gente dice, es que yo adoro a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera, yo hago esto a mi manera. ¿Sabes qué? Estás errado, déjame decírtelo. No puedes hacer las cosas a tu manera porque tú no eres Dios. Alguien estableció la ley y ese alguien es el juez del universo, ese es el Dios Todopoderoso. Y ese juez del universo dijo cómo se le tenía que adorar. Y esa es la manera que tenemos que seguir para adorar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Adorarlo a Él de la manera que Él ha establecido que lo adoremos. No, yo siento, yo pienso, yo creo que deberíamos. Nada de eso cuenta. Ninguno de sus argumentos cuentan, sino simplemente decir, amados, la palabra del Señor dice esto y esto es lo que vamos a hacer. Cuando alguien te dice eso, tienes que responder inmediatamente y hacer lo que Dios ha ordenado en su palabra. Pero si alguien viene y te dice, yo creo que tenemos que hacer esto, yo estoy sintiendo, ¿sabes? No le prestes oído a esa persona. Si no viene con la palabra del Señor, obviamente no tenemos por qué obedecer ese tipo de ordenanzas. Si la mente de Uzá hubiera estado siendo gobernada por la palabra de Dios, él habría mantenido su mano lejos. Está por caerse. Mis manos están atrás. Así como los jugadores cuando están en área de peligro ponen sus manos atrás porque si no van a causar un penalti a favor del equipo contrario. Así nosotros también. En este caso, Uzá debería haber estado simplemente con las manos lejos del arca. Pero si él habría estado siendo gobernado por la palabra del Señor. Pero claramente ese momento no estaba gobernando la palabra su vida. Y muchas veces nosotros actuamos de manera impulsiva, aún siguiendo los impulsos de nuestro corazón y no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque no estamos siendo gobernados por la palabra del Señor. Y en esos momentos tomamos decisiones totalmente erráticas, equivocadas, pecamos delante del Señor. Vienen las consecuencias de Dios y nos quejamos encima. Le decimos, Dios, ¿por qué eres injusto? Dios, ¿por qué eres infiel? Dios, ¿por qué esto y lo otro? Tú eres el de la falta. Tú eres el que no está siendo gobernado por la palabra. Tú eres el que no está siguiendo los mandamientos del Señor. Él fue gobernado por sus sentimientos. Uzá fue gobernado por su corazón, por los designios de su corazón. Y eso es muy peligroso. No adores a Dios guiado por tus sentimientos y sin tomar en cuenta la palabra del Señor. Ahora, pastor, no vamos a adorar con nuestros sentimientos. No estoy diciendo eso, que no adoremos con nuestros sentimientos, pero no seamos guiados por nuestros sentimientos. Claro que le ponemos sentimiento en el tiempo de la adoración. Si estamos alabando un tiempo de alabanza gozosa, vamos a poner un sentimiento especial que cuando estamos adorando una adoración celestial, ¿no es cierto? Le ponemos sentimiento a la adoración, le ponemos pasión a nuestra adoración. Sin embargo, no somos guiados por nuestros sentimientos, sino por la palabra del Señor. Nuestros sentimientos, nuestras emociones están todas sometidas a la palabra, a la guianza de la palabra del Señor. Nos emocionamos, sí. ¿Lloramos? Sí, lloramos en el tiempo de la alabanza. Nos gozamos, sí. Pero debemos siempre ser guiados por la palabra del Señor. Quizá Dios quería simplemente que el arca estuviera fuera de aquel carro para que los levitas hicieran lo correcto, para que ellos cargaran el arca como correspondía. Vayamos a 2 Samuel. La historia no se termina aquí. 2 Samuel, capítulo 2, versos 12 al 15. Dice así la palabra. Cuando David se enteró de que por causa del arca del Señor había bendecido a Obed-edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado. Ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo y sonido de trompetas. David no se resintió con Dios. David no dijo, ya no juego contigo, Dios.
tú eres malo, eres cruel. Él realmente amaba la presencia de Dios. Él no se dio por vencido en su intención, en su propósito de llevar el arca del Señor a la ciudad de David. No se dio por vencido, pero esta vez él sí se aseguró las cosas como Dios lo había ordenado. Esta vez sí fue a repasar los libros, aquellas páginas preciosas donde Dios había establecido la ordenanza de qué es lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que transportar el arca del Señor. Esta vez hizo lo correcto. Esta vez ya no pusieron sobre un carro, sino fue llevada por los hombres, por quienes tenían que cargar aquella familia responsable. Esta vez la adoración de David y del pueblo de Israel fue una adoración que Dios la recibió con agrado. ¿Cuál era la diferencia entre la primera y la segunda? La intención era la misma, desear el arca de Dios, desear la presencia del Señor. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre la primera acción y la segunda de David y el pueblo de Israel? En la primera estaban haciendo las cosas totalmente apartadas de la palabra del Señor, y en la segunda están apegadas a la palabra del Señor. ¿Cuál es la alabanza que Dios recibe de su pueblo? Aquella que tiene que ir de acuerdo a la palabra del Señor. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración al Señor. Nuestra obediencia a la palabra del Señor. Dios quiere una adoración coherente con su revelación. Y la revelación está dada ya de manera completa en la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis está dada la revelación. No hay más revelación que tengamos que recibir respecto de cómo tenemos que adorar a Dios o cómo tenemos que conducirnos nosotros como cristianos. Toda la revelación ya nos ha sido dada en la palabra y la revelación es completa. Si alguien dice que la revelación de la palabra es incompleta, estamos ante una herejía, ante una situación peligrosa de alguien que va a desviar tu corazón de Dios, va a desviar tu corazón de la verdad. Por eso es importante que nos apeguemos a la palabra del Señor, porque así realmente nuestra adoración será recibida por el Señor. Cuando adoremos a Dios, no es suficiente tener una buena intención. La intención de Uzá era buena, pero esa intención no estaba alineada a la palabra del Señor. Tu buena intención no es suficiente muchas veces si esta no está alineada a la palabra del Señor. Amados, ese es el mensaje este día. Es lo que Dios quería hablarnos este día a través de su palabra. Y cuán importante es realmente apegarnos a ella, a la palabra de verdad, a la palabra de Dios. Cuán importante es que ella nos gobierne, que ella nos controle, la palabra del Señor todo el tiempo de nuestro caminar. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? ¿Cuántos quieren adorarle al Señor? ¿Cuántos quieren ser adoradores de verdad? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Siguiendo nuestros impulsos, nuestro corazón o seguir la palabra del Señor? Eso es lo que tenemos que hacer, amados, seguir la palabra del Señor. Quiero invitarles a que se pongan en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que este día obre en nuestros corazones y que esta palabra sea establecida claramente en nuestro caminar diario, que sea impregnada en nuestro corazón, para que la palabra dé fruto en nuestras vidas, fruto en nuestras vidas, fruto en nuestras vidas, fruto en nuestras vidas.